Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos otra vez a su programa Volvamos a la Palabra. Es miércoles 16 de noviembre. Estamos acá en Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, y transmitiendo desde Colombia por medio de la radio Fe y Armonía que dirige el doctor José Sánchez Barón y también su equipo de tecnología, gracias a quienes nosotros podemos tener esta señal en vivo cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche. El lunes no pudimos salir al aire por algunos inconvenientes, pero gracias a Dios estamos acá de vuelta y esperamos seguir de vuelta cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche. Nos alegra mucho tenerles acá presentes. No olviden visitar la página web frankforestbible.com, donde van a encontrar material de predicaciones, van a encontrar allí los programas de radio anteriores y pueden hacerle un seguimiento al estudio que le estamos haciendo del libro del Apocalipsis. Allí comienzan desde el capítulo 1, tratamos de abarcar lo más que podemos, sin necesidad de extendernos tampoco demasiado, pero dando algunas ideas, consejos, pinceladas a la Biblia para que usted pueda también tomar esto como suyo y estudiar por su propia cuenta, porque al fin y al cabo, mi hermano, hermana, mi querido amigo, ese es el propósito, que usted pueda tomar la Biblia por usted mismo y estudiarla y sacar sus propias conclusiones. Así que tenemos esa página web, también tenemos nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también por la radio Fe y Armonía. Así que nos alegra verles y queremos recordarles, mis queridos, que si usted tiene algún pedido de oración, lo puede hacer a través de la página de Facebook o lo puede hacer también a través de la radio, por medio del chat. Usted puede colocar allí su pedido de oración y de esa manera entonces nosotros podremos también atenderle y le podemos ayudar, orar por usted y orar los unos por los otros. Es lo que la Biblia nos enseña. Si alguno tiene aflicción, si alguno tiene un problema, oremos los unos por los otros. Esto fortalece la fe. Es muy interesante este asunto de la oración. No debemos olvidar que la oración es una conversación con Dios. Y dice el espíritu de profecía que orar es hablar con Dios como se habla con un amigo. Y cuando usted piensa en la forma como usted habla con un amigo, la confianza, su honestidad, su sinceridad, cuando usted habla con una persona que es su amiga, usted simplemente muchas veces le derrama su alma, sus problemas, le cuenta las cosas. La oración es hablar con Dios como con un amigo. Lo diferente que hay entre Dios y los seres humanos es que a Dios no lo vemos. Sin embargo, la fe nos dice que Él está allí. Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración o la convicción de aquello que no se ve. Y nosotros sabemos que Dios está allí y cuando hablamos con Dios, cuando oramos, hablamos con Él, Él simplemente escucha y contesta nuestras oraciones. Así que usted pueda sentirse libre de hacer la petición que desee y nosotros al final del programa vamos a contestar con oración y también a aquellos que nos saluden al final del programa les vamos a devolver el saludo. Estamos ahora mismo estudiando el libro del Apocalipsis y estamos en el capítulo 3. Vamos a entrar al mensaje a Sardis.
Para ello vamos primero a orar para que Dios pueda bendecir, acompañar el estudio de esta noche. Así que vamos a orar, ustedes allí donde están y este servidor aquí. Y te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nos das este privilegio, esta oportunidad de poder estar en vivo en este programa para estudiar, seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Te agradecemos mucho porque siempre hay gente que escucha, que mira y que se beneficia, Señor, del estudio de este libro maravilloso. Este servidor es uno de los más beneficiados porque no solamente necesito estudiar, investigar, sino que cada vez que la Biblia se abre, Señor, hay una riqueza espiritual que surge de ella y que renueva el alma, que renueva la mente, renueva el ser entero. Y agradecemos mucho porque en la palabra, en el libro del Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Estando conscientes de la cercanía de ese tiempo y creemos que es así, que la segunda venida de Cristo se acerca a pasos agigantados, y sabiendo y siendo conscientes de que antes que venga Cristo por segunda vez, el tiempo de gracia para la humanidad terminará. Estando conscientes de eso, señores, porque nosotros estamos acá, esa es la razón, para que seamos motivados a continuar estudiando. Porque sabemos, Padre, tenemos la teoría que el estudio de la Biblia es lo único que nos va a dar salvación. Porque a través del estudio de la Biblia tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estudiar la Biblia no solamente nos alimenta, también nos ayuda y nos motiva a hablarles a otros acerca de Dios, de Cristo. Y agradecemos mucho esta oportunidad, Señor. Ojalá que todos aquellos que escuchan este programa, que miran estos videos, que se preocupan por escuchar, puedan ser conscientes de esto y vuelvan a la palabra. Que todos volvamos a la palabra y podamos vivir por ella. Este camino, Señor, hacia el cielo es un camino pedregoso, es un camino no fácil. Hay situaciones fáciles y difíciles, hay situaciones que hay que enfrentar que a veces nos doblan un poco, nos tumban. Y sin embargo, Señor, confiamos en ti, en tu poder, en tu gracia para seguir adelante. Por lo tanto, pedimos la bendición para este programa y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio de la Biblia. Gracias, Padre. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para comenzar esta noche, vamos a hacer un repaso rápido de las iglesias que hemos visto hasta ahora. Y vamos entonces a continuar con el mensaje a Sardis. Éfeso es la iglesia deseable, es la iglesia apostólica que tuvo su época desde el año, podríamos decir, el año 34 o el año 100 hasta el año, desde el año 34 hasta el año 100 de Jesucristo, que fue cuando Juan, el último de los apóstoles, aproximadamente para esa época él murió y ya la iglesia apostólica dejó de ser, todos los apóstoles habían muerto y entonces entramos en otro periodo que fue el periodo de Esmirna, el periodo de la iglesia perseguida. Y dijimos que la palabra Esmirna quiere decir mirra, perfume, y entonces esta es la iglesia que tiene un periodo de 10 años de persecución, y esta iglesia, la iglesia de Esmirna, entonces podríamos decir que tuvo su periodo profético, histórico, desde el año 100 o 101 hasta el año 313, cuando terminan los 10 días de persecución que representan 10 años. La persecución que el imperio romano le hizo a la iglesia y que también le hicieron los apóstatas judíos que perseguían a los discípulos verdaderos de Cristo.
Luego tenemos la iglesia de Pérgamo. Valga decir que durante el tiempo de Esmirna, el Señor considera que Esmirna era una iglesia rica, porque aunque quedó sin bienes materiales debido a la persecución, su fe se fortaleció por la persecución. Su fe se fortaleció cuando Dios la metió en el crisol. Luego tenemos el periodo de la iglesia de Pérgamo, que abarca desde el año 313 hasta el año 538, una época bastante difícil porque fue una época de concesiones, una época de pactos entre lo secular y lo religioso. Por eso el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tú moras donde está el trono de Satanás. Es la época en la historia cuando se introduce dentro de la iglesia la doctrina de Balaam, y Balaam era un profeta de Dios que se lanzó a la apostasía, simplemente se fue a la disidencia, y este profeta se vendió por dinero para querer hacer la voluntad del enemigo, de Satanás. Y aunque Dios le habló muy claro a él en palabras muy cristalinas y le dijo que no fuese a tratar de maldecir a su pueblo, Balaam hizo caso omiso a todo eso y simplemente insistió hasta que finalmente el Señor le habló a través de un animal. Dios amonesta a Pérgamo porque tiene la doctrina de Balaam y le dice: arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Notemos nosotros que en las iglesias, en la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. A Esmirna el Señor no le dice: arrepiéntete, pero a Pérgamo le vuelve a decir: arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego pasamos al periodo de Tiatira, y estuvimos diciendo la semana pasada que el periodo de Tiatira es otro periodo de persecución, pero esta vez está representada la iglesia por una mujer llamada Jezabel, quien se casó con Acab, que era el rey de Israel, y Jezabel representa también a una falsa profeta. No solamente representa a esta mujer a una falsa profeta, sino que también representa a eh, una mujer cualquiera, una prostituta, porque ella enseña, dice la Biblia, y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. En el tiempo de Tiatira, el Señor coloca allí en ese mensaje una clave para que nosotros podamos entender a qué se refiere el tiempo y en qué tiempo está ubicada la iglesia. Él dice: yo le he dado tiempo a ella, a Jezabel, para que se arrepienta, y no se quiere arrepentir de su fornicación. Y dice: yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en grande tribulación si no se arrepienten. Y luego dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En la iglesia Tiatira el Señor tiene sus ojos como llama de fuego, y notemos nosotros cómo la Biblia se interpreta a sí misma, porque el Señor dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Entonces hay varios detalles en cada iglesia que nosotros podemos tener en cuenta. Y uno de los que a mí me llama mucho la atención es ese mensaje que el Señor dice: vendré pronto a ti. Se lo dice a Éfeso y luego se lo dice a Pérgamo: vendré a ti pronto. Y luego en Tiatira el Señor vuelve a repetir el mensaje y le dice: lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga, y al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, le voy a dar autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Así que en cada iglesia el Señor pone el énfasis en el hecho de que Él va a venir. Pero es muy interesante que en la Biblia, hermanos, cuando dice la Biblia que el Señor va a venir pronto, no siempre se refiere a su segunda venida. En, en muchos casos, cuando la Biblia dice: vendré pronto a ti, no se está hablando del momento cuando Jesús va a venir por segunda vez, sino se está hablando de un momento en el cual Él va a visitar a esa persona o a ese pueblo o a esa congregación. Los va a visitar para darles la oportunidad del arrepentimiento, y los va a visitar también
para observar cuál va a ser la reacción. Esto nosotros lo sacamos por deducción, porque en la Biblia existen ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, cuando ellos dos pecaron en el Edén, el Señor no los dejó a la deriva, al contrario. La Biblia dice que apenas ellos pecaron, inmediatamente después de haber pecado, escucharon la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que el Señor, apenas ellos cayeron en el pecado, el Señor vino a ellos. Él no les dijo, yo voy a venir. Él vino a ellos, y vino a ellos con el propósito de mirar o de escuchar de ellos una palabra de arrepentimiento. Pero nosotros sabemos que Adán no se arrepintió, Eva no se arrepintió en ese momento, porque Adán lo que hizo fue echarle a Dios la culpa de que había creado a Eva, y Eva le echó a Dios la culpa de haber creado la serpiente. Así que cada uno de ellos tuvo su excusa, pero por supuesto más adelante ellos fueron echados del Edén, y más adelante entonces ellos se arrepintieron. El espíritu de profecía dice que cuando sucede la segunda venida y ya viene la tercera venida, cuando pasa el milenio, se va a ver la gran multitud de los salvados, y entonces allí va a estar Adán, y allí también se va a ver a Eva. Y bueno, pasando del mensaje de Tiatira, que Jezabel simplemente no se arrepintió, nosotros entramos entonces en el mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje de Sardis tiene un periodo histórico que comienza en el año cuando terminó la persecución. Pero valga decir, hermanos, valga la pena decir acá que si bien es cierto que la persecución estuvo profetizada y era por 1260 años, 3 años y medio profético, 42 meses proféticos. También es cierto que la Biblia y el espíritu de profecía enseñan con toda claridad que la persecución no duró los 1260 años. Había sí un periodo profético de persecución, pero la Biblia dice, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, esos días fueron acortados. Y notemos nosotros cosas bien interesantes. Vamos a ir al libro de San Mateo, al capítulo 24, antes de entrar en el periodo de Sardis, porque como les estoy diciendo, Tiatira tuvo su periodo profético desde el año 538 hasta el año 1798. Pero Tiatira y Sardis se complementan. Es como que si el tiempo de uno entra en el tiempo de la otra. Y dice en el libro de San Mateo, en el capítulo 24 del libro de San Mateo, allí dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces dice Mateo, entonces, quiere decir, después aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Es muy interesante la secuencia de las cosas que menciona Mateo 24 en el versículo 29. Dice que después de la tribulación el sol se oscurecerá, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas van a caer del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego todas las tribus de la tierra se lamentan, y después ven al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, se nos relata esta misma secuencia con un detalle adicional. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Nosotros vamos a pasar por allí después, más adelante, por supuesto, pero por ahora nosotros estamos viendo
Nosotros estamos viendo por ahora los detalles, los pormenores de Sardis. Dice, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y la luna, el sol, perdón, se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, noten ustedes la secuencia, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se remueven de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá permanecer en pie? Notemos nosotros que dice la Biblia que cuando el sexto sello se abre hay un gran terremoto, el sol se pone negro como un saco de silicio y la luna se vuelve roja como la sangre y entonces las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Este terremoto, hermanos, del cual se está hablando acá en Apocalipsis, la historia, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta de que hay eventos que están marchando simultáneamente. Los terremotos hacen temblar la tierra. Por supuesto, eso lo sabemos. Cuando Jesús murió en la cruz, las tinieblas cubrieron la cruz. Y hubo un gran terremoto y las tumbas se partieron y se abrieron. Y la oscuridad no pasaba. El sol se oscureció cuando Jesús murió. Y la Biblia dice ahora que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, pero Apocalipsis nos dice que cuando el sexto sello se abre, hay un gran terremoto. Vamos a ir otra vez al libro de Apocalipsis, al capítulo 6, y vamos a mirar lo que dice las escenas del mismo capítulo 6 antes de que se abra el sexto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay un grupo de personas que está reclamando juicio, justicia, y dice la Biblia que ellos están debajo del altar y están muertos, han sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían. Quiere decir que estas personas están en el mismo, están al mismo nivel que estaba Juan, el que escribió el Apocalipsis, porque noten ustedes lo que dice Juan en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora dice Apocalipsis en el capítulo 6 que estas personas, vamos a volver para allá, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que nosotros sabemos que cuando una persona muere por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que produce el tener esa palabra de Dios, esas personas son llamadas mártires. Un ejemplo clarísimo de un mártir es Abel.
Abel fue muerto por causa de su testimonio. Fue muerto porque él obedeció la palabra de Dios y su hermano no soportaba estar enfrente o vivir junto a alguien que constantemente estaba dando testimonio de obedecer a Dios. Por lo tanto, le quitó la vida a su hermano. Abel fue el primer mártir que hubo en el mundo. Ahora, este grupo de personas que está reclamando juicio, ¿hasta cuándo no juzgas? ¿Hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estas personas también son mártires. Pero noten ustedes que el Señor les dice que el Señor ordena que se les den vestiduras blancas y que esperen hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. Para entender nosotros ese asunto de las vestiduras blancas, tenemos que irnos al libro de Zacarías, en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Allí dice lo siguiente, para que entendamos por qué el Señor ordena darles vestiduras blancas. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y nosotros sabemos que el ángel de Jehová en la Biblia es Jesucristo, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Así que hay una escena de juicio acá. Y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Noten ustedes que cuando el Señor se refiere a Josué, lo llama tizón arrebatado del incendio. Quiere decir que este Josué pasó por el crisol y el Señor lo rescató. Es lo mismo que el Señor hizo con los 3 jóvenes hebreos en la historia de Daniel, cuando ellos fueron echados al horno de fuego por no querer inclinarse ante la estatua, la imagen que había levantado Nabucodonosor. Y aquí dice, versículo 3, que en ese momento Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel de Jehová. Ahora entendamos que la vestidura tiene algo muy relacionado con la espiritualidad. En la Biblia, la vestimenta significa la justicia. Así que Josué está vestido de vestiduras viles. Quiere decir que su justicia es vil. Vamos a ir un momento, perdonen, vamos a ir un momento al libro de Isaías. En Isaías dice, en el capítulo 1, si no estoy equivocado, aquí dice en los versículos 5 y 6, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así que la Biblia dice que esa es la condición del ser humano cuando está separado de Dios, cuando está alejado de Dios. Y Josué, dice la Biblia, está vestido de vestiduras viles y está delante de Jehová. Y el ángel habla y manda a los que están delante de él y les dice, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora notemos qué interesante que Josué tenía vestiduras viles, pero el Señor le mandó a quitar las vestiduras viles y lo mandó a vestir con vestiduras de gala. Quiere decir, y dice la Biblia, que cuando le quitó las vestiduras viles, dice, mira que he quitado de ti tu pecado. Así que la vestimenta vil representa la justicia propia, representa el pecado de la persona.
El Señor manda a quitar esas vestiduras viles y nos manda a vestir con ropas de gala. En Mateo, en el capítulo 22, de Mateo, noten ustedes todo lo que necesitamos estudiar para poder entender el mensaje a Sardis. Porque en el mensaje a Sardis, allí se dice, y ahora lo vamos a ver, estamos estudiando el mensaje a Sardis, pero por supuesto, estamos mirando el por qué el mensaje de la iglesia de Sardis está enmarcado en el periodo de la persecución que le tocó a Tiatira, y cómo es que Sardis y Tiatira se funden casi en el mismo tiempo, porque la persecución que se levantó contra Tiatira, los 1260 años de persecución, no concluyeron en el año 1798, concluyeron como 25 años antes de eso, y para eso hay una razón. El Señor dijo, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces estamos estudiando las señales que el Señor dijo que iban a suceder después de la tribulación. Habría un gran terremoto, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Cuando nosotros vemos eso, entonces tenemos que irnos al quinto sello, donde el Señor le promete a unos mártires que están clamando simbólicamente debajo del altar, están clamando por justicia, están clamando por juicio, y le están pidiendo al Señor que vengue su sangre. Estos mártires, porque ellos fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, el Señor les dice que esperen por un poco de tiempo y entonces se les dan vestiduras para que estén delante del Señor. Y estamos explicando lo de las vestiduras. Y entonces vamos al libro de Mateo en el capítulo 22, donde está la parábola de la fiesta de bodas. En la parábola de la fiesta de bodas, el dueño, el rey, manda a llamar a los convidados a las bodas en el versículo 3, pero ellos no quieren venir. Y envía a otros siervos y les dice, díganle a los invitados que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, o sea, estaban demasiado ocupados para atender el llamado a las bodas. Pero otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Así que este llamado a las bodas le causó molestia a esta gente, a estos invitados, y en vez de atender e ir, lo que hicieron fue afrentar a aquellos que les estaban haciendo el llamado y matarlos. Y dice la Biblia en el versículo 7 que cuando el rey escuchó que que habían matado a los invitados, a los siervos que estaban invitando a la gente, él se enojó, dice el versículo 7, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces, esto se está refiriendo, el capítulo 22 de Mateo, allí cuando dice que destruyó a los homicidas y quemó su ciudad, se está refiriendo particularmente a la destrucción de Jerusalén, porque ellos rechazaron el llamado de Jesús de que asistieran a las bodas celestiales que él estaba preparando. Y como ellos habían matado a los profetas y también mataron a Cristo, le quitaron la vida, entonces el Señor, como no se quisieron arrepentir, envió a los ejércitos de Roma y ellos destruyeron la ciudad. Y dice la Biblia que entonces le dijo a sus siervos, noten ustedes cómo la Biblia nos va diciendo detalle a detalle todo lo que sucedió. Dijo a sus siervos, las bodas están listas, pero los que eran invitados no eran dignos, refiriéndose a la nación judía. Y entonces dice, vayan a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que encuentren. Y entonces aquí se está refiriendo, hermanos, particularmente al momento cuando los apóstoles, debido a la persecución, tuvieron que emigrar de Jerusalén e irse a otras partes del Asia Menor y de Italia y de otros lugares, a los lugares de Éfeso, de Esmirna, de Galacia, de Corinto, a las tierras que tenía Roma ocupada en aquel entonces, y entonces ellos estaban predicándole el evangelio tanto a judíos que estaban esparcidos debido a la diáspora, como también a los gentiles que eran precisamente los romanos. Y los griegos también, porque había griegos y había romanos en los tiempos de Jesús. Y dice la Biblia
que entonces la invitación para las bodas se le hizo a todo, y dice el versículo 10, saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas se llenaron de invitados. Y entró el rey para ver a los invitados y vio allí a un hombre que no tenía el vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener el vestido de boda? Pero él enmudeció, él no sabía qué decir. Entonces fíjense ustedes que el Señor le dice en el versículo 13, el rey le dice a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, la razón por la cual el Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 6, la razón por la cual Él le da a estas personas que están debajo del altar, que no son otros que mártires que están clamando por justicia, que se haga un juicio a favor de ellos, el Señor los manda a vestir con vestiduras blancas, porque la vestidura blanca simboliza la justicia perfecta de Cristo que nos quita el pecado. Después de eso, entonces viene la acción del sexto sello, hay un gran terremoto, el sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como la sangre y las estrellas del cielo caen sobre la tierra, como la higuera echa sus higos o deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y dice entonces que después el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Y luego todo monte y toda isla se remueve de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se esconden en las cuevas y en las peñas de los montes, y le dicen a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está sentado sobre el trono. Quiere decir que ellos están pidiendo que los escondan del rostro de aquel que está haciendo juicio, del que está sentado sobre el trono, que está haciendo juicio o que está por iniciar una obra de juicio. Porque dicen ellos: el gran día de su ira ha llegado, viene, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a notar que la conexión que existe entre esto y Apocalipsis en el capítulo 12, Apocalipsis en el capítulo 12, donde dice, Apocalipsis el capítulo 14, donde está el mensaje de los tres ángeles. Noten ustedes lo que dice el mensaje del primer ángel: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le sigue diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo sigue diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente o en su mano, también él beberá del vino de la ira de Dios. Noten ustedes cómo aquí está también identificada la ira de Dios. Y aquellos que decían a los montes y a las peñas: escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién puede permanecer en pie? Y dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Disculpen. Entonces, volviendo con el mensaje a Sardis, ahora nosotros nos damos cuenta que el mensaje a Tatira, que comenzó en el año 538 y se extendió hasta el año 1798, ya les explicamos todo esto, el periodo de Elías, los 3 años y medio de la sequía que atravesó Israel, son un símbolo de los 1260 años de persecución que la iglesia recibió por parte de un poder apóstata. Así como Elías fue perseguido por un poder apóstata que se llamaba Acab, que estaba combinado con Jezabel, el poder político, Acab,
estaba combinado con el poder religioso apóstata, Jezabel. Jezabel adoraba a sus ídolos cuando pretendía también servir a Jehová. Y Acab pretendía servir a Jehová y también adoraba a los ídolos de Jezabel. Así que era una combinación diabólica maléfica. Y esta combinación político-religiosa apóstata persiguió a Elías y lo persiguió durante 3 años y medio, hasta que Elías les dijo a ellos que reuniera a Israel en el monte Carmelo para que se decidieran a quién iban a servir, a Jehová o a Baal. Entonces comenzamos con el mensaje a Sardis. Entonces el mensaje a Sardis comienza cuando termina el mensaje a Tiatira. Entonces, el terremoto del cual habla Apocalipsis, el gran terremoto del cual habla Apocalipsis, se lo llama en la historia el terremoto de Lisboa. Este terremoto sucedió en el año 1755. Ahora notemos nosotros que la persecución terminó en el año 1798, pero el terremoto sucedió aproximadamente un cuarto de siglo antes de que terminara la persecución. El Señor dijo: y después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. Pero Juan dice en el Apocalipsis: y entonces hubo un gran terremoto. Y después que el gran terremoto sucede, dice Juan en el Apocalipsis: y después de esto el sol se oscurecerá. Y Jesús dice en Mateo 24: y entonces después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá. El oscurecimiento del sol sucedió en el año 1780, justamente 18 años antes de que terminara el periodo de la persecución del poder apóstata contra la Iglesia de Cristo. En el año 1798 sucedió el oscurecimiento del sol y en ese mismo año sucedió también el enrojecimiento de la luna, que se puso toda como la sangre. Ustedes me van a decir: bueno, pero es que ha habido eclipses y el sol se oscurece y no es la primera vez que la luna se pone roja como la sangre. Y yo no discuto eso para nada, en absoluto. Sin embargo, el terremoto de Lisboa no se ha repetido jamás. Un terremoto como ese no se ha repetido en la historia de la Tierra, más nunca. Ha sido el terremoto más grande, más extenso que ha habido en el mundo. Y habrá un terremoto mayor que ese, pero eso sucederá cuando llegue la séptima plaga de Apocalipsis, el capítulo 16. Ya eso es otro tema. Pero por ahora lo importante es saber que las señales que el Señor le dio a Mateo y a Juan y que los evangelistas registraron como señales previas a la venida de Cristo se sucedieron en su orden perfecto. Lo que más llama la atención aquí, lo que me llama la atención, es que la Biblia dice en Mateo 24: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo sobre la tierra y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. A mí siempre me han llamado la atención esos dos versículos. Me han llamado la atención porque dice, en primer lugar, que inmediatamente después de la tribulación el sol se va a oscurecer. Como les dije, el sol, el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna vinieron después del terremoto de Lisboa, que fue en el año 1755, y el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna sucedieron en el año 1780. Esas cosas están en su preciso orden. Y luego dice: y las estrellas del cielo caerán. La caída de las estrellas de la cual habla la palabra sucedió en el año 1833. Y dice: y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es muy interesante, mis queridos, la manera tan perfecta y ordenada, la manera tan cronometrada como Dios puso los eventos que comienzan con el tiempo del fin, porque esa es la época cuando comienza el tiempo del fin para el mundo. Justamente cuando termina el periodo de la persecución, comienza el tiempo del fin para la humanidad. ¿Y qué sucedió?
Cuando terminó la tribulación, sucedieron esas señales y entonces justo en ese tiempo se levantó a predicar el mensaje de los tres ángeles, aquel mismo que dice la hora de su juicio ha llegado. Se levantó a predicar ese mensaje un hombre llamado William Miller aquí en los Estados Unidos. William Miller comenzó a predicar el mensaje del advenimiento aproximadamente en el año 1800, de 1810-30 aproximadamente. Pero es bien interesante que cuando Miller estaba predicando su mensaje, porque Miller estudió la Biblia por muchos años antes de comenzar a predicar, cuando Miller estaba predicando el mensaje de la segunda venida, justo en esa época, en el año 1833, sucedió la caída de las estrellas, y cuando él vio el acontecimiento, inmediatamente se dio cuenta que esa era la señal que faltaba de las señales que Cristo había dado que sucederían antes que apareciera la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Este asunto de que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo podría ser interpretado de una de dos formas. Se puede interpretar como que Cristo está viniendo, y también se puede interpretar como que algo está sucediendo en el cielo, que es una señal para los que vivimos en la tierra de que el tiempo está por terminar. Para eso vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 7. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, está también relatada la misma secuencia que aparece en las iglesias de Tiatira y de Sardis. En Daniel, en el capítulo 7, allí dice, empezando en el versículo 7 en adelante, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los adventistas del séptimo día creemos, y la Biblia lo confirma, el espíritu de profecía también, es decir, creemos por lo que la Biblia dice que esta cuarta bestia representa el Imperio Romano. Y creemos que esos 10 cuernos que aparecen en la cabeza de la bestia representan la división del Imperio Romano. Pero es interesante también que en la Biblia el número 10 es el número que representa una prueba que lleva a juicio. Eso lo hemos estudiado acá y lo estoy repitiendo porque acá en estos versículos ahorita mismo se nos va a indicar que va a empezar un juicio. Notemos. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, los 10, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, ahora son 11, y delante de él fueron arrancados 3, quedaron 8. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En Apocalipsis 13 se nos dice que este cuerno, que está representado también en Apocalipsis 13, habla grandes cosas y blasfemias. Y las blasfemias solamente se hablan contra Dios. Ahora, la blasfemia más grande que existe es que alguien se coloque en el lugar de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y dice la Biblia: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Noten ustedes que inmediatamente después que el cuerno pequeño habla grandes cosas y blasfemias, enseguida viene una acción en el cielo. Este cuerno pequeño que está hablando grandes cosas y blasfemias es el mismo poder que se menciona en Tiatira de Jezabel, que es la mujer apóstata que persigue a la iglesia por 1260 años. Poder religioso apóstata y el poder político de Acab. En los 1260 años de persecución del año 538 hasta el 1798, la iglesia y el Estado se combinaron para perseguir al verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué la iglesia perseguía a la iglesia?
Bueno, la iglesia perseguía a la iglesia porque la iglesia verdadera no se quiso dejar contaminar con la idolatría y las fornicaciones de la iglesia apóstata, que está representada en Apocalipsis por Jezabel. Entonces dice la Biblia aquí en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. No olvidemos que los ojos de Jesús en el mensaje a Sardis, a Tiatira, perdón, son como de fuego. Y luego dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Entonces dice el libro de Mateo que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo, las potencias de los cielos serían conmovidas y aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y reinos le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces notemos nosotros que esta venida del Hijo del Hombre en Daniel no es la venida del Hijo del Hombre a la tierra, sino que él vino a su Padre en el cielo. Y Mateo capítulo 24 nos dice que después de la tribulación de aquellos días se vería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esta señal del Hijo del Hombre en el cielo, mis queridos, no solamente se refiere al hecho de que algún día vamos a ver la señal del Cristo viniendo del cielo, pero esta señal del Hijo del Hombre en el cielo después de la tribulación de aquellos días es la señal de que el juicio comenzaba en el cielo. Y Miller y todos aquellos que se levantaron en los años 1800 a predicar, esta gente tuvo el gran privilegio de ver la señal que estaba en el cielo cuando Jesús pasó de un lugar del santuario al siguiente lugar del santo al santísimo para comenzar la obra del juicio investigador. Y dice Mateo 24, vamos a volverlo a leer, notemos nosotros el orden en que está, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra. Noten ustedes cómo la secuencia de las cosas tiene mucha lógica, porque una vez que comenzó el juicio en el cielo en el año 1844, todas aquellas denominaciones que conocían y que habían escuchado a Miller predicando y que fueron chasqueadas cuando Jesús no vino a la tierra en el año 1844, ellos se lamentaron y se apartaron de la verdad. Y dice la Biblia, se lamentarán todas las tribus de la tierra y luego verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que tenemos tres acontecimientos. Aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, se lamentan las tribus de la tierra y después entonces aparece la venida del Hijo del Hombre por segunda vez. Mis queridos, el tiempo se acabó. Se acabó el tiempo. Pero hemos avanzado bastante al explicar acerca de la iglesia de Sardis y del tiempo de la persecución y de cómo la iglesia de Sardis y la iglesia de Tiatira comparten casi que el mismo tiempo el mismo periodo histórico, por supuesto, que la iglesia de Sardis nos va a llevar hasta el año 1833. Así que, hermanos, ha llegado el momento de orar por aquellos que
tengan peticiones de oración. Si usted tiene alguna petición de oración, entonces es el momento para que usted lo coloque en el aire en el momento, o lo puede poner en el chat, lo puede colocar por Facebook. Hasta ahora no me parece que he visto ninguna persona que ha colocado un pedido de oración. Agradecemos mucho a todos aquellos que han estado conectados esta noche para este programa. Agradecemos que hayan estado escuchando, y aquí el doctor José Sánchez nos pide que oremos por Alberto Díaz. Muy bien, vamos a orar por Alberto. Vamos a seguir orando también por la familia del doctor José Sánchez Barón, por sus hijos, su esposa. Alberto está enfermo, así que vamos a orar por él. Vamos a orar por todos aquellos que estuvieron pendientes del programa y por aquellos que no han expresado sus peticiones. Vamos a orar por este programa para que podamos continuar adelante, para que sigamos estudiando los eventos del fin y veamos la manera tan increíble como el libro de Apocalipsis nos detalla todas las cosas que van a suceder hasta el momento del fin. Así que vamos a orar. Querido Padre, damos gracias por la oportunidad de haber estudiado tu palabra. Gracias por el mensaje de Tiatira y de Sardis. Gracias por la manera tan clara como la Biblia eslabona y une cada historia, parábola, profecía de Daniel, de Apocalipsis, de Mateo, de Zacarías, de toda la Biblia. Y gracias porque tenemos el gran privilegio, Señor, de mirarlo con nuestros ojos, estudiarlo y poder glorificarte y darte honra y gloria por lo que tú eres. Te agradecemos que tú, Señor, esta noche nos bendigas. Bendice al hermano Alberto, que está enfermo. Bendice también a la familia del doctor a José Sánchez. Bendice, Señor, a aquellos que no han expresado sus peticiones. Bendice a la Radio Fe y Armonía. Bendice este programa y que continuemos adelante. Pedimos el perdón por nuestros pecados y suplicamos, oh Dios, que tú nos puedas bendecir esta noche al descansar. Muchas gracias por todo. Te alabamos y te damos honra y gloria por todo lo que tú haces y eres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Nubia, que está padeciendo de cáncer. La vamos a tener en nuestras oraciones también. Gracias a todos por estar allí. Bendiciones, que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo lunes. Continuaremos con el mensaje a Sardis. Dios les bendiga.